Sean bienvenidos nuevamente a lo que es una videoclase. El día de ahora teníamos lo que es una asesoría, pero lastimosamente son las 3:30 y ninguno de ustedes se conectó. Entonces voy a continuar entonces, voy a dejar grabado esto para que lo puedan ver y pues espero que la próxima semana pues estemos siempre aquí para que podamos ir desarrollando lo que es los contenidos que vamos a tener. Tal como dice el- la asignatura, nosotros tenemos acá lo que es nuestra primera unidad, que consiste en básicamente, eh, eh, perdón, que consiste en el aprendizaje de los principios básicos de Blender en su versión 2.80. Vamos a seguir aprendiendo más herramientas, ya que la semana pasada yo les publiqué lo que era el video de que les explicaba algunos comandos esenciales que utilizamos en Blender, cómo se trabaja con la interfaz, cómo se configura, entre otras cosas, y pues yo esperaría que pudiéramos darle continuidad a eso. Y eso creo que lo más idóneo es aprendiéndolo con un ejercicio. Vamos a hacer un cohete este día, vamos a modelarlo. En este vamos a ir aprendiendo más herramientas para que de esa manera ustedes puedan aprender haciendo, ¿no? Que es muy importante que ustedes puedan desarrollar. Como les dije yo la primera vez que les comentaba sobre esta asignatura, pues a mí me interesa mucho que podamos ir aprendiendo de manera gradual. Permítanme. Bien, quiero ver. Bueno, ya se están empezando a conectar algunos. Ya se están empezando a conectar algunos. Saludos a todos. Eh, 40 minutos he estado aquí esperando que se conectaran. Voy a poner pausa mientras. Aquí está, ya estoy grabando nuevamente. Como les decía, ¿no? Es necesario que para esta clase ustedes ya hayan instalado el programa, ya tengan ya el software funcional. Yo en el video de la semana pasada les daba unas indicaciones de cómo trabajar la interfaz y algunos comandos esenciales que son pues necesarios que ustedes conozcan para que, ya que muchos tal vez no habían tocado antes el programa, e incluso aunque lo hubieran tocado antes, pero si ustedes no tenían el programa más reciente, es decir, la versión 2.80, que es la versión que cambia, porque de la 2.79 para abajo la interfaz es diferente y las herramientas también son diferentes. Entonces, incluso si alguno de ustedes había tocado antes Blender y no había tocado esta versión, va a tener como cosas nuevas. Entonces, es importante, pues en ese sentido, que traten de estar practicando el programa y con los conocimientos que vimos la semana pasada, que bueno, ya que están ya aquí algunos, no sé si alguno tiene alguna pregunta del video de la semana pasada, y si no, pues voy a dar ya continuidad a lo que estaba haciendo ahorita. Pregunto. ¿O todo está completamente claro? Bueno, entenderé que el silencio otorga, ¿no? Si está todo claro, pues entonces yo los invito a, a darle continuidad. Voy a pasar lista aprovechando que aquí están las Excel. H. En esta computadora no tengo descargada la lista, la voy a descargar ahorita rapidito. Traten de hablar porque lastimosamente en Zoom yo no puedo, perdón, en Meet yo no puedo, como en Zoom ver el chat, o sea, tengo que minimizar esto para ver el chat. Entonces en la medida que ustedes puedan, traten de hablar. Para que así no tenga que minimizar esto. Quiero ver quién escribió.
Yo tengo un poco de problemas con la señal. Sí, yo te entiendo, Fran. Yo te entiendo, Freddy. Pero igual, trata de... Lo importante es que estén acá, pues, porque así dice, no sé qué estoy haciendo mal. Eh, cerrar lo que tenés. Y volver a entrar al enlace. ¿Cierto? Si no recarga la página del campus para entrar. Ellos ya tengo problemas con este teclado. Ellos ya están aquí. Vamos a ver acá, colector de notas. Tecnología aplicada al diseño. No, esta no. Es tecnología aplicada a la escultura. Qué desorden esto. Archivo. Abrir. Esta creo que es. Esta es. Claro aquí. Quiero ver cómo va acá esto. Clic. Delete diseño. Control C. Control V. Ahí está. Ustedes son menos. Esto se hace para acá. Esto se hace para acá. ¿Cierto? Y esto lo voy a borrar. No, de hecho solo voy a borrar esto. Creo que ingresó alguien más. Vamos a ver. Freddy, no. Buenas tardes, Rick. Hola Ronnie, ¿qué tal? Mire, tengo una consulta. Dígame, mientras estoy aquí armando la lista. Con respecto a mover bien libremente la cámara de Blender. Había visto que usted había dicho, no sé si scroll shift, creo, pero a veces entonces quisiera saber si hay otra manera de cómo moverse más libremente, porque a veces le doy clic a eso y solo como que quisiera verlo desde todas las perspectivas, por decirlo así. Moverme libremente, no sé si me doy a entender. Hasta que no mucho, pero ya voy a abrir el programa y vamos a ver eso. Solo estoy copiando aquí unas cositas, ¿verdad? Pero teóricamente tendrías que moverse. Cuando tú hablas, ¿te referís a moverte? ¿Te referís a hacer porque yo explico en el video de la semana pasada tres cosas? Una es un paneo, otra es moverte, que el paneo es moverte entre el espacio de trabajo, el otro es darle zoom, y el otro es rotar la cámara. Pero no sé si vos te referís a cuando yo pongo la vista de la cámara. No, digamos, yo estoy modelando ya, vea, y es que de seguro tal vez porque no lo manejo bien, pero a veces yo le doy, porque girar el scroll y darle zoom, vea. Pero ya a la hora de, digamos, de irme a verlo desde un lado. Yo creo que Ronnie se refiere a la vista en los diferentes vértices, la de paneo. Va, miren, esto es lo que yo tengo. No sé cómo quitar esto. Por acá. Va, ¿está viendo la pantalla, Ronnie? Sí. Vaya. Voy a hacer algunos elementos y vos me decís qué cosas es lo que vos no podés hacer. Va, aquí estoy haciendo un zoom, ¿cierto? Sí. Esto es con el scroll, adelante y atrás. Bueno. Esto es un paneo, ¿cierto? Esto es un paneo. Aquí lo estoy haciendo con shift, scroll y moviendo el mouse, sin soltar. Va. Y esto es rotación, que esto solo lo hago presionando el scroll y moviendo el mouse, ¿cierto? ¿Qué es lo que te da problema? Pues tal vez soy yo el que no me acostumbro a direccionar bien a la hora de dar la vista que yo quiero. Porque a veces cuando estaba probando modelar, ¿verdad? Como que me perdía, porque a veces
quería estar en un, por ejemplo, estaba dibujando, estaba haciendo como un tipo edificio, pero quería quería irme en la parte de arriba, pero no lograba verlo desde una perspectiva aérea, pero de lado, ajá, sino que, y a veces iba como que debajo de la cuadrícula, entonces todo eso sí me confundía. Esto. Ajá. Acuérdate, recuerda una cosa, es que todavía no me queda claro, o sea, esto lo puedes hacer. Sí, eso sí. Este es un paneo, este es un zoom y este es rotar el elemento, ¿cierto? Ahora, si vos querés ver un elemento con vistas, con 1 es vista frontal, con 3 es vista derecha y con 7 es vista superior. Esto como lo sé, acá en esta parte vas a ver superior, 7, vista frontal 1, vista derecha 3, si son las vistas. Ahora, si vos querés hacer una vista trasera, si con 1 es vista frontal, ¿con qué sería para vista trasera? A ver, ¿quién se recuerda? 4. Con 4, no. Si con 1 es vista frontal, ¿con qué me voy para atrás? Si con 3 es vista derecha, ¿con qué me voy a la izquierda? El inverso. Si con 7 me voy arriba, ¿con qué me voy hacia abajo? Eso lo expliqué la semana pasada. A ver quién se recuerda. No me asusten, tienen que haber visto el video. Freddy, ¿alguna idea? No recuerdo qué tecla más con el 7. 7. Aún no manejo bien los comandos. Vale. Recordemos, si con 1 es vista frontal, con control 1 es vista trasera. Si con 3 es vista derecha, con control 3 es vista izquierda. Si con 7 es superior, ¿con qué sería hacia abajo? Control 7. Control 7, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero no sé si ese es el problema que tiene el compañero Ronnie, ¿cierto? En todo caso puedes compartir tu pantalla, Ronnie, y me puedes mostrar, pues si tienes algún problema. Unos 3 puntitos dice compartir pantalla. A ver. Está desde la computadora. Sí. Aquí estás viendo mi pantalla, mira aquí te sale. Estás presentando. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. ¿Qué te sale aquí donde yo tengo este botón? Donde tengo cabal aquí, mira. Presentar pantalla. Dale ahí clic. No se ve nada. No, ahorita deje de presentar yo. Presenta vos ahora. ¿Se ve? No. No. Le tenés que dar presentar ahora, te va a salir presentar toda tu pantalla, una ventana o una pestaña de Chrome. Sale toda una pantalla, una ventana, una pestaña de Chrome, me dice. Va, dale toda tu pantalla. Vaya. Ahí te va a levantar una ventana que te va a preguntar qué ventana querés seleccionar. Entonces selecciona la ventana y le das compartir. Ya. Cachín, me había fijado, Marcelo ya está acá. ¿Qué pasó, Marcelo? Hace rato lo estuve Ajá. Ajá, sí, ¿quién es el que está hablando? Decía. Ah, ya estamos viendo, Ronnie. Enséñame, ¿qué es lo que pasa? Chivo. ¿Se ve? Sí, estoy viendo. Simón, viejo. Vaya, Sí. que a veces me pierdo porque este es rotar.
Sí, sí, tendría que... Solo scroll y muevo el mouse. Sí, ese rotar. Puede ser. Panel. Son paneos, sí. Veo, vea. Ajá. Y este es el zoom. Sí, ahora presiona punto de tu teclado numérico. Punto. Punto. Ajá, que zoom. Ajá. No, punto es ubicar el elemento en la vista. En medio. Ajá, si te diste cuenta, el elemento ya lo tenés. La órbita, el panel de órbitas, lo tenés diferente. El que yo tengo sería, no alcanzo. Vos tenés, ¿cómo se llama? Windows 10, ¿verdad? Sí. Entonces control, dale la tecla Windows y dale Windows más, el más de tu teclado numérico. Windows. Más, ajá. Va. Ahí puede ser zoom, ¿te fijaste? Dale Sí. Windows menos. Así puedes hacer zoom. Ahora minimiza esa ventanita. Esa ventanita. Entonces, donde vos tengas el puntero, ahí vas a hacer zoom. ¿Me explico? Prueba otra vez. Ajá, sí, sí. Entonces trata allá en la parte de arriba, en la parte de arriba donde dice global, hacete zoom ahí, quiero ver qué tenés. ¿Qué? ¿Sí? Zoom, hacete zoom. No sé, es que no alcanzo a leer yo desde acá. Windows más. Ajá, cabal. Ahora movete hacia arriba. No tenés, ajá, ahí, va para acá, dale, seguí. Ahí te quédate un ratito. Vamos a ver. Global, chan. Admitir. ¿Qué pasó? Ponete audífonos, man. Es que se ha vuelto a meter otra persona aquí. Tiene retroalimentación, don Freddy. Lo que pasa es que se ha vuelto a meter 2 veces, Freddy. No sé por qué se volvió a meter otra vez. Bueno, Ronnie, regresame. No veo tu pantalla otra vez. ¿O estás siempre compartiendo? Sí. Sí, va. Cerra eso. Regresa para atrás, Va, borrar. Sí, va a borrarte ese cubo. Con X. Que lo borre. Sí. Vaya, yo creo que está mal configurado el Blender. Irte de archivo. Dale ahí, predefinidos, creo que es. En la penúltima opción. Ajá. Dale cargar valores de fábrica. O predefinidos, ese cabal. Ajá. Pongan. Dale. Va, ahora. Qué raro que te salió así ese cubito. No le diste. O sí le diste. Sí. Dale a cargar. Sería, ¿va? Ajá. Vaya, entonces. Ahí está, es que te salía raro el cubo. Va. Ahora seleccionate en la parte donde dice aquí. En el lado izquierdo. Lado derecho, perdón. Ahí arriba aparece un símbolo de una cámara, una mano y un zoom. Ajá. Va, entonces arribita hay un símbolo de una flecha azul con un triángulo, como un arco, ese. Dale clic ahí y dale, selecciona mover. Va, ahora irte a Edit. Marcelo, ponele mute a tu micrófono, por favor. Lo siento, Rick. Ponele, ahora irte a Preference. Va, y ahora elegiste ahí, pasarle español, va. Ajá, interfaz. Translation. Activa el chequecito de Translation. El cheque. Translation. Translation, abajo lo tenés. Translation, arriba. Ahí está el cheque de Translation.
Translation, ahí está, la palabra literalmente aparece así. Ah, ya lo vi. Sí, activarlo y ponerle ahí el español, el lenguaje. Abajo, abajo, compañero. Elegí español ahí. Y selecciona interfaz. Ahora irte a donde dice navegación. Y colócate ahí donde dice en volar y la última opción, donde dice transitar y volar. Dale volar. Ahora dale aquí guardar. No sé qué dice abajito en la parte de abajo, lo último. No, abajo hay un puntito, hay un icono de 3, abajo, hay un icono que tiene 3 líneas. En la parte de abajo, en la esquina inferior. Pero dale al iconito. Ajá. Y ahí dale guardar preferencias. ¿No hay alguna cosa que haya guardar? No. Dice guardar referencias. Pues no, dale, yo creo que otra versión tenés. Dale guardar preferencias, entonces ese botón que tenés a la par. El otro. Sí. Seguro que va hasta la versión 280, no va hasta la 281, la 282. No. Bueno, cerrá aquí arribita. Cerrá eso. Vaya, selecciona la cámara. Trata de hacer lo que hacías hace rato y no podías. No, perdón, no selecciones la cámara, deseleccionar. Trata de hacer lo que hacías hace rato. ¿Es lo mismo o lo tenés o es diferente? No, permítame, creo que es lo mismo un poquito. ¿No lo sentís mejor? Sí, lo único, lo siento un poco mejor, hasta más, ¿cómo decirlo? Más fluido. Ajá. Pero sí. Sí, Nick. Vaya. Importante que le vayas hallando práctica. Tal vez, como vos decís, no estás acostumbrado no has educado la mano a eso. Ajá. Bueno, pero me alegra que lo hayamos resuelto. Ahora, tenés que guardar el Blender, le tenés que dar otra vez a donde le habíamos dado en archivo y predefinido y guardar archivo de inicio. Para que arriba, ese. Sí, y le das otra vez para que cuando abras el Blender ya te aparezca así como lo tenés configurado. Voy a presentar ya ahora. Creo que ahora yo soy el que está presentando, me van a decir. Sí. Ronnie, no sé. Sí. No cierra esta onda. Hay un botón que dice dejar de compartir. Un botón más. ¿Ya lo viste, Ronnie? No. Minimizar. No sé si estoy viendo. Efecto espejo tiene usted, Lick. Ahora sí, ¿va? Sí, Sí, es que estábamos presentando los dos al mismo tiempo. Vaya, si quieren vamos a darle continuidad a esto ya por el tiempo, y la próxima semana pues que nos volvamos a reunir, porque recuerden que solamente la semana pasada era que no nos íbamos a ver porque les di tiempo para que vieran el video, pero ya a partir de esta semana todos los jueves vamos a estar conectados, ¿cierto? Entonces traten de estar siempre más temprano para que podamos aprovechar el tiempo. La idea es que ustedes hayan visto los videos antes para que así cuando ya vengamos a la clase ya podamos resolver así dudas puntuales como la que tuvo ahorita Ronnie. Pero igual ahorita, y también hacer algunos ejercicios, porque nosotros vamos a empezar a hacer un cohete, que es lo que estaba haciendo hace ratito antes de que ustedes entraran. Y la idea es que yo voy a hacer ¿cómo es que se llama? La pieza. Y aunque lo ideal sería que la fueran haciendo al mismo tiempo mío, a mí me interesa más que vayan viendo lo que yo voy haciendo y me vayan preguntando. Igual ustedes van a tener después el video para poderlo ver y poderlo repasar cuantas veces ustedes lo desean y le pueden dar pausa y todo eso, ¿verdad? Pero porque me imagino que para que ustedes puedan ver mi pantalla tienen que tener activo el navegador, ¿verdad? Sí. Entonces no pueden tener abierto el programa. Entonces por eso me interesa mucho eso, que me vean a mí y después ustedes pueden practicarlo ya directamente
con eso. Y también pues que siempre lo hagan en una computadora para que así, por ejemplo, lo que acaba de pasar con el compañero, que necesitan compartirme pantalla, lo puedan hacer. ¿Me doy a entender con eso, Ronnie, Marcelo y Fred? Sí, sí. Vaya, qué bueno. Entonces vamos a continuar. Yo la semana pasada les comentaba que el programa que vamos a trabajar tiene las diferentes áreas. Tenemos la área de la vista 3D. Tenemos en este lado lo que es el panel de herramientas. Hablábamos de la línea de tiempo, etcétera. Y hablábamos de las vistas. Por ejemplo, yo les comentaba que para cuando ustedes vayan a hacer un modelado, asegúrense que esto esté así, ¿cierto? Porque esta es la vista ortogonal. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros en Blender tenemos dos vistas, vista perspectiva y vista ortogonal. Eso fácilmente se puede cambiar sin necesidad de venirse acá presionando la tecla 5 de tu teclado numérico. Si yo presiono 5 acá, eso me hace que aquí cambie a vista ortogonal. Eso lo puedo comprobar acá, ¿verdad? Y se lo doy otra vez 5, me va a poner a vista perspectiva. Acá soy muy enfático en decir que para poder modelar cualquier elemento que usted quiera hacer, tiene que tener la vista en modo ortogonal. Porque la vista perspectiva no es una vista que está hecha para modelado, sino que está hecha para poder ver cómo tenés tu modelado, ¿cierto? Es una vista, como podríamos decir, previa. Sin embargo, no quiere decir que en la vista perspectiva no funcionen las herramientas de modelado como tal. Pero la vista ortogonal es la que se hizo específicamente para modelar. Por eso yo me paso aquí a 5. Luego yo les hacía ver de que todos los elementos que nosotros vayamos a crear siempre los tenemos que crear al centro. Por ejemplo, yo este cubito lo puedo eliminar presionando X o bien lo puedo eliminar presionando suprimir. La diferencia es que si yo presiono X es que cuando me pregunta si estoy seguro que lo voy a eliminar, y si yo presiono suprimir de un solo me lo mata, ¿cierto? Es la única diferencia. Ahora, les hacía el caso en el video de la semana pasada que si yo presiono Shift S el cursor se va al origen del universo. Eso quiere decir que el cursor se va a venir exactamente acá. La idea es que cada vez que ustedes vayan a crear cualquier modelado, siempre, y soy también muy enfático en decir siempre, el cursor 3D debe de estar en el punto 0 del plano cartesiano. ¿Cuál es ese punto 0? Es donde convergen los ejes. Recordemos que el eje color rojo es el eje X y el eje color verde es el eje Y, ¿cierto? Y si yo muevo para acá, aunque yo no lo vea, yo estoy seguro que acá está rotando un eje color azul, que es el Z. Eso perfectamente lo pueden ver con este pequeño como autoayuda, que esto prácticamente es lo mismo que yo hago acá con el scroll. Es esto que está acá, ¿verdad? Este es el panel de órbitas que tiene sus ejes en el X, que es el rojo, el Y, que es el verde, y el Z, que es el azul. Entonces, cuando nosotros vayamos a crear un elemento, nosotros vamos a tener como ayuda lo que sería el cursor 3D, que ese se va a ubicar a donde yo tenga posicionado lo que es el clic izquierdo, ¿cierto? Si te das cuenta, le doy clic y ahí se va a posicionar. Pero si yo quisiera colocar el cursor al centro del universo, yo lo puedo hacer presionando Shift S, ¿cierto? Y acá elijo cursor al origen del universo. Ahí yo tengo la certeza que el cursor 3D se va a colocar exactamente al punto 0. Porque si yo lo hago así al tanteo, como decimos nosotros, muy probablemente no lo vaya a colocar ahí. Traten de poner mute con Marcelo, siempre eres tú. Sí, perdón. Vaya. Ahora que yo ya expliqué eso del punto, yo voy a crear ahorita lo que es un cohete bien sencillo que nos va a servir a nosotros para ir practicando otras herramientas. La idea es que, bueno, cuando nosotros vayamos a crear cualquier elemento, cualquier malla, nosotros lo vamos a hacer utilizando el comando Shift A de avión, ¿cierto? Y nos va a salir este panel. Este panel nos permite crear varios elementos, como expliqué en el video de la semana pasada, y entre ellos tenemos las mallas primitivas, que son el plano, el cubo, el círculo, la esfera, el cilindro, el cono y demás elementos. Por regla general, el cubo es el elemento más, podríamos decir, más común que nosotros utilizamos y que de hecho está hecho para que nosotros podamos transformarlo en cualquier otro elemento. Pero igual, yo lo puedo eliminar y puedo crear cualquier elemento, por ejemplo, un círculo, como es el caso de acá, y estoy creando un círculo porque quiero explicar una cosa. Si yo creo otras mallas primitivas como una esfera o como un plano o como
aquí estoy renderizando, o como estamos nosotros acostumbrados a ver, estas figuras, tanto el cubo como esta esfera, son figuras que son renderizables. ¿A qué me refiero con esto? Si yo acá renderizara, ¿verdad? Presionando F12, lo que voy a poder lograr es ver ya un render tal como es, y vería la esfera que tengo acá. Igual, si yo tuviera acá en la vista, cierre eso, ¿verdad? Si acá tuviera un cubo y presiono F12, lo voy a poder renderizar. Pero el caso de un círculo es bien particular, porque un círculo, si yo vengo acá, sé que acá hay un círculo, pero yo aquí renderizo con F12, lo que va a pasarme es que no voy a ver nada. ¿Por qué pasa esto? Porque, cerraré esto, porque esta figura, a pesar que es un círculo, no es una malla. Y aquí quiero entrar a un tema bien interesante. Blender trabaja con mallas. Malla llámese cubo, cilindro, esfera, etc. Y también una malla es un círculo. Pero el problema es que esta malla está incompleta. ¿Qué creen que le hace falta a esta malla que ya tiene el cubo o lo que sería el círculo, perdón, o la esfera? ¿Qué creen que sería? Yo creo que ya se imaginarán que lo que le hace falta al círculo son caras, ¿cierto? Si te das cuenta, esta figura se mira sólida. Igual si yo creo acá una esfera geoclésica, que es otro tipo de esfera, yo también la veo sólida. Pero en cambio, si yo creo acá un círculo, este no está sólido, está hueco, ¿cierto? Está completamente, solamente hay una línea. Entonces, al ser una malla incompleta, por eso no se renderiza. Ahora, ¿qué es lo que define que una malla esté completa? Para que una malla esté completa, siempre debe de tener tres elementos esenciales. El primero va a ser el punto. Vamos a ver aquí pregunta. No, todavía no estamos hablando de nodos, ¿cierto, Marcelo? Repito, yo tengo problemas de la señal, ¿no? Yo ya lo veo. Tres elementos esenciales son los que componen las mallas. Uno es el punto, otra es las líneas y otros son las caras. Veamos entonces. Este círculo que tenemos acá no es una malla porque solamente tiene puntos, ¿cierto? Y tiene líneas. ¿Cómo sé que tiene puntos? Sabemos que una línea es la consecución de varios puntos en un determinado espacio, ¿cierto? Y la línea pues es la conjunción de varios puntitos en el espacio, pero una cara es prácticamente un elemento sólido. Si yo elimino este círculo y veo yo acá mi cubo, yo puedo ver que este sí lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene líneas. Acá hay una línea, acá hay otra línea, acá hay otra línea, acá hay otra línea. Tiene caras, claro, tiene esta cara, tiene esta cara, tiene esta cara y tiene otras 6 caras más. Y tiene puntos, sí, son estos puntitos, estas líneas, estos como lugares donde se convergen los ángulos. Aquí hay un punto, acá hay un punto, acá hay un punto y acá hay otro punto, ¿cierto? Ahora, yo les explicaba la semana pasada que todo elemento tiene, aparte de tener el modo objeto, también va a tener su modo edición. Por ley, el modo objeto es el espacio donde yo puedo crear, eliminar, rotar o deformar mínimamente cualquier malla, sea un cubo, sea un cilindro o incluso el caso del círculo que les mostraba. Pero si yo quisiera editar un elemento ya y convertir, por ejemplo, este cubo en otra cosa, en un edificio, como decía el compañero Ronnie, yo tengo que editarlo. Y para editarlo, tengo que entrar al modo edición. ¿Cómo sé en qué modo me encuentro? En la parte de arriba, en la esquina superior derecha, yo voy a tener acá la opción que dice modo objeto. Esto me está indicando que actualmente yo estoy en el modo objeto. Si yo quiero cambiar al modo edición, yo lo puedo hacer de dos maneras. La primera es seleccionando acá y eligiendo modo edición. Y nota que ahora el elemento se ha activado y yo puedo verlo ya seleccionado y efectivamente puedo ver elementos separados. Veo las líneas, veo los puntos y veo las caras. La otra forma de entrar al modo edición, que es mucho más rápido y que me gusta más a mí, es que en lugar de venirte a este lado, yo presione la tecla Tab, ¿cierto? El tabulador que está arriba del bloque donde vos colocas mayúsculas. Si yo presiono Tab, inmediatamente entro al modo edición. Y si yo presiono otra vez Tab, salgo al modo objeto, ¿cierto? Modo edición, modo objeto. Modo edición, modo objeto. ¿Me doy a entender con esto? ¿Alguna pregunta que tengan?
¿Todo está claro? Sí, Lick. Vale. Ahora, dicho eso del modo edición, ya puedo explicar más claramente a qué me refería con los elementos esenciales de una malla. Los puntos, las líneas y las caras. Yo en esta parte de arriba, donde dice modo edición, voy a tener 3 botones o 3 iconos que van a representar cada uno de esos elementos. Por defecto, cualquier malla que tú ingreses en ella por primera vez al modo edición, va a venir activado el selección de vértices. Vértices es lo mismo que yo diga puntos, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo vértices, son puntos, ¿cierto? Lo puedo fácilmente identificar por el icono. La segunda opción son líneas, ¿cierto? O también llamados bordes, ¿cierto? Que son estos bordes que están acá. Y la tercera opción son caras, que efectivamente se puede interpretar acá con el símbolo de caras y lo puedo ver acá. Otra manera más rápida de poder cambiar el tipo de elemento que puedo editar, porque hay que aclarar, si yo tengo seleccionado acá la opción de puntos, significa que yo voy a poder solamente seleccionar puntos. Es decir, yo con clic derecho, que hay que recordar, como explicaba la semana pasada, para elegir elementos aquí en Blender. Y bueno, Ronnie, me hizo falta que configuraras otra cosa. Acá en preferencias, se me escapó decirte que hicieras acá en mapa de teclado, acá seleccionar a Blender 27X, ¿cierto? Para que tengas activos los comandos de teclado que estoy utilizando yo, porque por defecto viene activo este, ¿cierto? Y este viene diferente, son otros comandos distintos. ¿Me voy a entender, compañero? Sí, Lick. Haz eso siempre, porque si no, cuando ustedes estén viendo los comandos, van a estar presionando Shift A y no le va a servir. ¿Por qué? Porque no están utilizando los comandos 27X, que son los que utilizamos. Los comandos Blender son comandos diferentes. Entonces, todo comando que yo les vaya diciendo, tengan la certeza que está en este modo de teclado, en el Blender 27X, ¿cierto? Eso, por eso yo les digo, porque si no, en el Blender normal, el clic izquierdo es invertido. Es decir, si en Blender 27X yo selecciono con clic derecho, en Blender así normal voy a seleccionar con clic izquierdo, ¿cierto? Pero el Blender normal tiene unos comandos más complejos que a la larga no aportan mucho, entonces mejor utilicemos la versión Blender 27X. ¿Me doy a entender con eso, compañeros? Sí. Vale. Ahora, como les decía, si yo tengo seleccionada la opción de puntos, entonces yo puedo solamente seleccionar puntos. Si yo tengo la opción de líneas, yo solamente voy a poder seleccionar líneas, ¿cierto? Tal como lo miran acá. Y si yo tengo la selección de caras, yo voy a poder elegir caras completas. Que recordemos que una cara es la unión, ¿cierto? De un número determinado de puntos y un número determinado de líneas, ¿cierto? Entonces aquí no habrá mayor problema. Entonces este elemento tiene las tres elementos, valga la redundancia decirlo, 3 elementos esenciales de una malla. Tiene líneas, tiene puntos y tiene caras. Pero mi amigo círculo, el que yo tenía hace rato, si yo lo vuelvo a crear, por lógica no tiene caras, tiene líneas y tiene puntos. Y lo puedo comprobar perfectamente. Si yo ingreso acá al modo edición y veo, tengo siempre los iconos, el punto, la línea y la cara. Si yo selecciono el punto, vas a ver que aquí están el montón de puntitos, ¿verdad? Yo los puedo ir seleccionando. Si yo selecciono acá líneas, yo puedo seleccionar cada línea, ¿cierto? Pero si yo selecciono caras, mira, yo no puedo seleccionar nada. ¿Por qué? Porque este elemento no tiene caras. Y al no tener caras, este elemento es una malla incompleta. Y Blender solamente te va a renderizar mallas completas que tengan puntos, líneas y caras. ¿Me estoy dando a entender con esto? Marcelo, Freddy, Ronnie. Sí. Sí. Vale. Si ya logramos interpretar o asimilar ese concepto de los elementos esenciales de una malla, vamos a conocer otro concepto que nosotros lo vamos a denominar topología. ¿Qué es la topología? La topología en cualquier elemento siempre va a ser solamente vista dentro del modo edición. Es decir, si yo estoy en el modo objeto, yo no voy a poder ver la topología. Sí puedo ver la disposición de las mallas, o las líneas, las caras y los puntos, ¿cierto?
pero no puedo ver la topología. ¿Y qué es la topología? Voy a eliminar otra vez mi círculo y voy a volver a crear acá una esfera, ¿cierto? Y ¿cuál es la topología de esta esfera? Si yo entro en modo edición, efectivamente puedo ver la topología. ¿Y qué es la topología? Es la forma en cómo se están interpretando y disponiendo todos los elementos de la malla, es decir, los puntos, las líneas y las caras. ¿Qué topología tiene esta esfera? Tiene una topología esférica, ¿verdad? Si yo coloco, ¿por qué? Porque todas las líneas van haciendo como que fuera trama, ¿verdad? Sacando volúmenes, ¿verdad? Todas van de manera simétrica y van de manera uniforme, es decir, que todas las líneas tienen el mismo espaciado, las caras bueno, dependiendo de la línea de la fila en horizontal, también van a tener su mismo tamaño, entonces tiene una topología bastante uniforme, ¿cierto? Si yo entro a un cubo, bueno, creamos un cilindro, entro al cilindro, aquí veo la malla, cuando entro al modo edición voy a ver la topología y aquí veo toda la definición de las mallas, cómo se comportan, ¿cierto? Entonces ese concepto quiero que lo tengan muy claro porque tanto malla como topología son elementos muy importantes que ustedes aprendan a dominar o conocer en su defecto. Ahora, ¿me voy a entender qué es topología? ¿Pregunta? Sí. Vale. Ahora que ya sabemos qué es una topología y qué es otra malla, vamos a conocer otro concepto que nosotros vamos a denominar, bueno, voy a salir aquí a modo objeto. Toda malla, recordemos que para que una malla sea una malla completa tiene que tener puntos, líneas y caras. Ya sabemos de que en modo edición va a tener su topología, ¿cierto? Pero la topología está compuesta por dos elementos, que son el punto de origen, que es este punto que ustedes miran acá. Voy a mover aquí el cursor 3D, ¿verdad? Este punto que ustedes miran acá, que es anaranjado, ese es el punto de origen, ¿cierto? Si yo selecciono el elemento con la letra A de avión, voy a ver que el panel de órbitas, el que ya hace rato expliqué, que X es rojo, verde es Y y Z es azul, este panel de órbita va a colocarse exactamente en el lugar donde se encuentra ubicado el punto de origen. Y la topología, ya mencioné uno de los elementos que la componen, ¿verdad? Que es el punto de origen. Y el otro elemento que compone la topología es la geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría son las líneas, las caras y los puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en su conjunto esto es topología. Pero si yo lo desgloso, el punto de origen es una cosa y la geometría es otra. ¿En qué es importante el punto de origen? Cuando yo creo, vamos a borrar esta esfera y voy a crear una pirámide. Miren donde yo tengo acá el cursor 3D en este lado. Ya comenté que esto sería un error, porque lo ideal es que el cursor se encuentre acá. ¿Cómo lo mando ahí? Shift S, cursor al origen del universo. Pero como yo lo tengo por acá, simplemente para explicar. Cuando yo creo una malla, dije que iba a crear una pirámide, bueno, un cono, por ejemplo. El elemento se fue a crear donde yo tenía el cursor 3D, es decir, como el simbolito que ustedes miran acá, como mira telescópica. Y miren a dónde, vamos a borrar miren a dónde se crea el punto de origen. El punto de origen se crea exactamente en el punto focal donde está ubicado el cursor 3D. Y sobre ese lugar se ubica el panel de órbitas, que son los ejes X, Y y Z. Y hay que decir que al igual que si el punto de origen se ubica ahí, esto va a ser el corazón de tu elemento, el que va a hacer que efectivamente este exista, ¿cierto? Es como el imán que mantiene unidos los puntos, las líneas y las caras. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? El concepto de punto de origen y el concepto de geometría. Porque van a haber momentos en los cuales yo necesite, por ejemplo, imagínate yo creo acá un cubo otra vez y yo entro al modo edición. Bueno, si yo estoy en el modo objeto, antes de entrar al modo edición, yo explicaba la semana pasada que con las flechitas, presionando las flechitas, exactamente la flechita, yo me puedo mover en el eje del color que yo disponga. Si yo muevo la flechita del color verde, me voy a mover en el eje Y. Si yo muevo la flechita del color rojo, me moveré en el eje de las X. Pero
si yo estoy en el modo objeto, yo puedo mover el elemento de manera libre, es decir, a donde yo mueva el panel de órbitas, ya sea X, Y o Z, se mueve la figura. Pero lo que se está moviendo no es la figura, lo que se está moviendo es el punto de origen. Cuando yo muevo el panel de órbitas en el eje X, lo que moví no fueron ni la topología, ni fue la geometría, ni fue la malla. Lo que yo moví fue el punto de origen, ¿cierto? Y no hay mayor problema, está bien que sea así. El problema radica cuando yo ya estoy, vamos a eliminar este elemento, voy a volver a crear el cubo. El problema es cuando yo ya estoy en el modo edición, porque cuando yo estoy en el modo edición, yo puedo ver efectivamente lo mismo que miraba en el modo objeto. Veo el punto de origen y veo el panel de órbitas y obviamente veo la geometría, que es la disposición de estas caras. Pero si yo muevo acá el punto de origen, o sea, el panel de órbitas, perdón, en el X, moveré el elemento. Pero nota que lo que se movió en este caso es diferente a lo que se movió en el anterior caso. ¿Por qué? Porque acá se movió el cubo, pero el punto de origen quedó aquí, ¿cierto? Si yo muevo esto hacia acá, volvió a ver el cubo, pero el punto de origen sigue estando aquí. Qué extraño, ¿no? Porque en el modo objeto es al revés. Cuando yo muevo el panel de órbita, se mueve el punto de origen. Y el punto de origen hace que se siga. Si se movió el punto de origen, se mueve la malla. Pero como aquí en el modo edición, al mover cada elemento, el punto de origen queda estático, ¿qué significa? Que en este caso particular, a pesar que yo he movido el objeto, lo que realmente estoy moviendo es la geometría, no estoy moviendo el punto de origen. Si yo salgo a modo objeto otra vez con Tab, nota que ahora el panel de órbitas, en lugar de posicionarse acá donde yo lo tenía en el modo edición, se volvió a colocar donde originalmente estaba. Y yo, si quiero mover, voy a volver a mover el elemento. Y nota que ahora se mueve siempre el cubo, pero el panel de órbitas está fuera del cubo. Es como que tuviera sacado el corazón. Y nota que efectivamente lo que hace que todos los elementos se muevan no es el cubo como tal, sino que es el punto de origen. Entonces es importante destacar ese concepto, porque nos va a servir a nosotros para poder definir la posición de donde nosotros queremos que inicie un elemento. ¿Me doy a entender con este concepto? Sí. Vaya, ahora tengo un problema. Ya que yo en el modo edición he movido la geometría del punto de origen, que hay que decir que tanto esto como esto es la topología, porque el concepto sigue existiendo. Ahora el problema que tengo, que parece que el cubo se mueve, el cubo, si esto fuera, por ejemplo, si yo viera cuánto mide este espacio en nivel de dimensiones, ahora este cubo ya no mide esto, sino que mide todo esto, ¿verdad? Porque el cubo sale hasta por acá. Y si yo por ejemplo quisiera animar algo o darle algún valor específico, siempre va a buscar, el Blender va a buscar a dónde está ubicado el punto de origen. Y como el punto de origen está fuera del elemento, entonces yo tengo la necesidad de regresarlo. Eso se puede hacer de una manera bien sencilla. Por ejemplo, si yo, vamos a ver Control Z, para regresar a cuando yo lo moví la primera vez. Si yo entro otra vez al modo edición, recordando que el punto de origen sigue estando acá y la geometría está acá, yo puedo mover en modo edición otra vez la malla, ¿cierto? Pero resulta que para mí, tratar de volverla a colocar, ¿verdad? En el lugar exacto, por más que yo lo quiera hacer, puede que, no hombre, ya quedó cabal en el centro, pero probablemente, mira, no está en el centro, mira, está acá. Vos lo mirabas al centro en la vista frontal con 1, pero en la vista superior no está en el centro. Entonces, para que yo pueda regresar el punto de origen a la geometría, yo lo hago de la siguiente manera. Y esto solamente se puede hacer en el modo objeto, no en el modo edición. Regreso al modo objeto y utilizo Control Alt Shift C, 4 teclas, Control Alt Shift C, aquí tienen que utilizar 4 dedos para sacarlo. Hay que decir que en Blender el mayúsculas es el Shift, ¿cierto? O sea, no vayan a confundirse que aquí me aparecen mayúsculas y yo voy a estar presionando la tecla de mayúsculas. Error. Lo que significa es que esto es Shift. Entonces aquí está Shift, Control Alt C o Control Alt Shift C o Alt Control Shift C, ¿verdad? Y como ustedes quieran deletrearlo, pero que las 4 teclas tienen que estar presionadas, es así. Entonces acá te aparecen varias opciones, similares a cuando yo presiono Shift S, ¿cierto? Que es cursor al origen del universo. Pero si yo presiono Control Alt Shift C, me va a aparecer
geometría del origen, origen de la geometría, origen del cursor 3D y otras dos opciones que no vamos a ver porque no son por el momento necesarias. Veamos, ¿qué pasa si yo le doy geometría al origen? La geometría, esto se va a trasladar a donde está el origen. Veamos, control alt shift C, origen, geometría del origen, pum, y se viene, ¿cierto? Siempre en modo objeto. Ahí regresó tal como lo teníamos. Ahora, ¿qué pasa en cambio? Control Z le di para regresar. ¿Qué pasa si en cambio yo le doy control alt shift C y en vez de darle geometría del origen le doy origen de la geometría? Veamos. Lo que va a pasar es que ahora va a ser invertido. El origen, en vez de estar el origen, en vez de quedarse acá, se va a donde está el centro de la masa, y es importante decir el centro de la masa del elemento. Mira, ya regreso acá. Y el tercero, regresemos eso acá. Y voy a mover el cursor 3D por acá. Recordemos que el cursor 3D se ubica donde yo coloque el clic izquierdo. Si yo aquí hago otra vez control alt shift C y en vez de darle geometría del origen o origen de la geometría le doy origen del cursor 3D, ¿a dónde creen que se va a ir el origen? A ver. Al puntito ese que no recuerdo el nombre. Cursor 3D, compañero. ¿Cierto? Veamos, pum. Y mira, efectivamente se fue el punto de origen al cursor 3D. ¿Cierto? Entonces, esos tres conceptos tal vez ahorita les digan, bueno, ¿y para qué nos van a servir? Más adelante, cuando estemos haciendo ejercicios, es importante saber a dónde está ubicado nuestro punto de origen en el espacio, para que así nosotros controlemos la forma en cómo se va a ir disponiendo tanto la geometría junto con el punto de origen, que forman la topología, y que esto está compuesto por líneas, puntos y caras, que es la malla. ¿Me doy a entender con eso? ¿Pregunto? Sí. Vale, muy bien. Ahora, ya he explicado eso, vamos a hacer nuestro cohete, ya que nosotros ya sabemos cómo se trabaja esto. Lo que voy a hacer en este caso es crear una figura X. Voy a crear, primero recordemos, regla principal número 1, yo voy a estar trabajando en modo ortogonal, es decir, presiono 5. ¿Cómo sé que estoy en modo ortogonal? Aquí te lo dice y aquí te lo dice. Regla 1. Regla 2, que el punto de origen, el cursor 3D esté en el 0 absoluto. Eso lo coloco con Shift S, cursor al origen del universo. Ya estamos bien. Tanto la interfaz está en vista ortogonal como el punto de origen está en el punto 0. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, crearé mi figura. Para crear el cohete, si yo me voy aquí a las mallas principales, no hay aquí una que diga cohete, ¿verdad? Vamos a hacer un cohete tipo estilo Acme, ¿verdad? El coyote, que siempre trataba de seguir al correcaminos. Acá no tengo ningún cohete. Tengo un cubo, tengo un plano, una esfera, un cilindro. Tal vez el cilindro se acerca un poco. Entonces, en este caso particular, como no tengo una figura que me va a servir para crear eso, yo puedo elegir cualquiera de las figuras que estén acá y yo después la puedo convertir mediante el modo edición a la figura que yo quiero. Yo voy a elegir el cubo, el plano, por ejemplo. Aunque pude haber elegido el cubo cualquiera. Pero prefiero más el plano porque tiene menos elementos. Un cubo tiene 6 planos, ¿cierto? Que son cada cara. Mientras que un plano solo tiene un plano, nada más, ¿verdad? Entonces, al tener aquí este pequeño planito, hay que recordar que con puntos se resetea en las vistas y se coloca cabal al centro. Yo voy a entrar al modo edición. Y estando dentro del modo edición, yo lo que necesito en este momento es convertir esta pieza en una pieza que se asemeje a un cohete, similar al que yo les hacía del coyote, ¿verdad? Entonces, del plano al cohete está muy lejos. A mí me llevará demasiado tiempo tratar de deformar este planito a que se convierta en una figura cilíndrica. Entonces me dirán, no hombre, entonces mejor hubiera utilizado el cilindro. Podría haber sido una alternativa. Pero nosotros en este primer ejercicio, tal como dice el programa, vamos a aprender una técnica llamada dibujo libre, que es esta que está acá. La técnica del dibujo libre es una manera de poder modelar elementos en la cual nosotros podemos dibujar literalmente la figura que nosotros queramos y podamos construirla. Eso para que ustedes tengan el conocimiento de cómo poder crear figuras que sean diferentes a las mallas que nosotros vamos a tener y que son pues las mallas primitivas. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Primero necesito eliminar este plano, pero eliminarlo hasta el punto donde yo deje el punto de origen solo. ¿A qué me refiero? Si yo estoy en modo objeto y le doy X,
Enter, eliminé todo. Eliminé tanto el plano, eliminé las líneas, eliminé las caras, eliminé los puntos. Pero también eliminé el punto de origen y eliminé la geometría. Eliminé todo, ¿cierto? Y resulta que, si recordamos, toda malla necesita tener su punto de origen, si no, no existe. Entonces, a mí no me sirve borrarlo en el modo objeto. Pero, ¿qué pasa si yo lo borro en el modo edición? Estoy dentro del modo edición, ¿cierto? Yo puedo seleccionar una pieza con A de avión, ¿cierto? Si yo estoy en el modo edición y le doy X, nota que a mí me aparece acá en pantalla lo que son un panel diferente al que me sale en el modo objeto. Acá no me pregunta, ¿estás seguro que quieres borrar la pieza? No, acá te pregunta qué quieres borrar. ¿Quiero borrar vértices? ¿Quiero borrar bordes? ¿O quiero borrar caras? ¿Cierto? Entonces me está preguntando eso. Ahora bien, como lo que yo quiero hacer es crear un elemento completamente nuevo desde cero, yo perfectamente pudiera decirle, bueno, voy a borrar las caras y se borra todo. ¿Por qué? Porque si yo borro una cara, recordemos que una cara se compone de líneas y una línea se compone de puntos. Si borro caras, por lógica estoy borrando las líneas, estoy borrando los puntos, ¿cierto? Entonces por eso borro las caras. Pero yo pude haber borrado, por ejemplo, si yo borro, acá le doy X y le doy borrar bordes, también se borró todo. ¿Por qué? Porque tengo seleccionado el elemento como tal. Pero si yo estoy trabajando específicamente con líneas y selecciono esta línea, le doy X y le doy bordes, lo que me borró fue esta línea que tenía acá, pero me dejó la línea de este lado, me dejó esta otra línea y me dejó esta otra línea, ¿cierto? Entonces acá yo puedo elegir qué quiero borrar. Ahora, en cambio, si yo en vez de tenerlo todo seleccionado, estoy trabajando con puntos y tengo seleccionado este punto, recordemos que todo se selecciona con clic derecho y que este planito solo tiene 4 puntos, y le doy X y aquí le doy borrar vértices, se borró este punto, la línea de acá para acá, la línea de acá para acá, y acá me quedaron los puntos, ¿verdad? Estos 3 puntos, que si yo me regreso ahorita a trabajar en líneas, será la línea de acá y la línea de acá. Eso significa que este punto, como era el que formaba esta línea y también era el que formaba esta otra línea, tanto la línea A como la línea B se borraron, ¿cierto? Entonces es interesante así conocer esto, que nosotros podemos eliminar elementos separados según sea el caso. Ahora, si yo selecciono aquí caras y selecciono esto, esto vendría siendo el equivalente como que lo tuviera seleccionado todo con A, ¿verdad? Igual puedo eliminar la cara, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy acá en líneas y digo, selecciono esta línea, le doy X y en vez de borrar bordes, ya que estoy seleccionando bordes y tengo un borde seleccionado, le doy bórrame vértices, ¿cierto? ¿Qué pasó? A pesar de que yo tenía seleccionadas las líneas, siempre se borraron los puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que una línea tiene puntos. Entonces lo que hace Blender es que va a buscar los puntos que estén en la línea y los borra. Y como los puntos que estaba utilizando eran este y era este, se borró esa línea que tenía, pero como este punto era necesario para que esta línea existiera, también se borró, como también fue el caso de acá, ¿cierto? ¿Me estoy dando a entender en este sentido cómo eliminar elementos? ¿Pregunto? Shelly, Vaya, permítame. Quiero ver aquí. Bien, ahora respecto a eso, acá yo puedo perfectamente, perdón, es que estaba aquí leyendo unas cosas. Yo puedo eliminar puntos, líneas y caras, pero como yo lo que necesito es necesitaba tomar agua. Necesito eliminar este elemento porque yo necesito de él el punto de origen, pero ya no necesito las mallas o la geometría o las líneas, puntos y caras, como ustedes le pueden decir. Entonces si yo le doy X y le doy caras, lo borré todo, ¿verdad? Pero borré la geometría, dejé el punto de origen. Si yo salgo a modo objeto, el plano ya no está, ¿verdad? Pero si yo veo aquí, el plano sigue existiendo en el espacio. Aquí dice plano. Aquí dice plano, a pesar que no está el plano. ¿Por qué? Claro, esto ya no es una malla, porque ya no tiene puntos, líneas y caras, ¿cierto? Y tampoco ya no tiene geometría, y menos topología. Pero sí tiene punto de origen.
Entonces, al tener un punto de origen, yo puedo crear un elemento desde cero, independientemente de la forma, porque yo lo que necesito es esto, nada más, para empezar a crear algo desde cero, el punto de origen, que es donde se van a disponer todas las demás mallas. Entonces, la idea de crear ese plano era, por eso les decía, podemos haber elegido cualquier pieza, un cubo, por ejemplo. Yo entro en modo edición, elimino esto y le doy caras y me borra todo, ¿cierto? Sigue siendo un cubo según Blender, sí, pero ya lo único que está quedando es un punto. Entonces, en ese sentido, nos quedaría de esta forma. Con respecto a lo que sería la pieza, ahora ya que tengo el punto de origen solo, puedo empezar a construirlo. ¿Me estoy dando a entender por qué hice esto? Sí. Vaya, ahora. Nick, una consulta. Dime. En el caso que tenga un objeto, un cilindro en este caso, y quiera anexarle alguna otra figura que he generado, ¿cómo puedo hacer para fusionarlo? ¿Vos querés decir? Unirlos. Tenés acá un cubo y tenés acá una esfera. Así. Sí. En primera, no es recomendable que esto esté unido, porque esto es una pieza separada de esta, ¿cierto? Entonces, pero sí se puede hacer. Si yo selecciono las dos piezas con shift clic derecho y presiono control J de Juan, se unen, ¿cierto? Pero ahora resulta que esta era una esfera y este era un cubo, pero ahora ¿cómo se llama? Mira. Cubo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la esfera se metió dentro del cubo, pero cuando yo entre dentro de esta, yo puedo seguir editando tanto la esfera como el cubo, pero resulta que si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago esto, ¿cierto? Entra en modo objeto, mira qué pasó, se unieron, ¿verdad? Estoy en modo objeto otra vez. Ahora, si entra en modo edición, para poder separar esta pieza va a ser bien difícil, ¿cierto? Lo digo por ese caso porque no sé si se fusionan todos los puntos o qué, pero yo digo en el hecho de que se podría hacer, porque pasa que en algunos ejercicios me pasaba eso a mí, que quería fusionar o juntar dos piezas, pero toda la malla de las dos cosas se me distorsionaba todo, como que es que aquí, si te das cuenta, están unidas, están fusionadas, pero yo puedo ver este pedacito del cilindro, perdón, de la esfera, pero ¿y dónde está la otra mitad de la esfera? Está dentro de esta, no está dentro. Entonces significa que aunque yo no la esté viendo, aquí adentro todavía sigue existiendo, ¿verdad? La esfera como tal. Entonces mira, yo aquí por ejemplo puedo seleccionar y aquí saco ese punto que está ahí adentro, mira. Entonces esta es una mala práctica. Cuando nosotros vayamos a crear una pieza, tenemos que crearla toda en una sola. Es decir, si yo quiero crear, por ejemplo, un elemento aquí adentro, entro en modo edición, yo tengo que construirla en una sola pieza, ¿cierto? Ir construyéndola desde acá. No estar uniendo piezas diferentes, sino que hay que hacerla directamente desde ahí. ¿Me voy a entender? Sí. Vale. Voy a regresar con el plano. ¿Me doy a entender, compañeros? Sí. Vaya. Sí, gracias. Voy a eliminar esto. Tengo el punto de origen tal como les expliqué hace ratito, ¿verdad? Ahora resulta que yo les decía a ustedes que yo necesito pues perfectamente crear el efecto como el cilindro. Yo acá tengo seleccionado trabajando con puntos. Ahorita no me sirve de mucho porque, siendo franco, ahorita aunque aquí yo tenga esto, no tengo seleccionado ni caras, ni puntos, ni líneas, ¿verdad? Porque no hay nada, solamente está el punto de origen, ¿sí? Pero por defecto yo recomiendo estar trabajando con puntos cuando vayamos a hacer esto, porque la unidad mínima siempre va a ser un punto. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es crear, vale la redundancia decirlo, un punto en el modo edición, porque aquí estoy en el modo edición. Voy a crear un punto nuevo, ya que borré todos los puntos, pero necesito crear un punto nuevo para empezar a trabajar en él. Entonces, ¿cómo creo un punto? Primero me ubico en la vista frontal
El cursor 3D, como ahorita ya estoy en el modo edición y ya creé la pieza, ya lo puedo mover, ¿verdad? No hay ningún problema. Voy a colocarme en la vista frontal porque necesito crear el efecto del cohete. Nosotros colocamos acá, por ejemplo, cohete. ¿Verdad? Cohete marca Acme. Ahí está. El cohete de la marca Acme era así, ¿va? Esta pieza. Entonces, si nosotros miramos, es un cilindro como un conito, como una pirámide. Entonces, esto es simétrico, es decir, es igual. Si yo trazo una línea en medio de esto, lo mismo que está del lado izquierdo va a ser igual al lado derecho. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es exactamente eso. Voy a trabajar en una vista activa. ¿Qué son las vistas activas? Por cierto, vista activa es vista frontal, vista derecha, vista superior, vista inferior, vista izquierda y vista superior, ¿cierto? O sea, todas esas son vistas activas. Entonces yo me voy a ubicar en la vista frontal, en la vista activa frontal, vista ortogonal por esta. Y acá voy a crear el vértice que necesito, lo voy a crear por acá más o menos, en este espacio. ¿Cómo lo creo? Presiono control, clic izquierdo. Y cuando presiono control, clic izquierdo, y obviamente estoy trabajando con puntos, se creó ahí ese vértice, el vértice que yo tenía. Repito, para crear un vértice le doy control, clic izquierdo y ya se crea ese vértice, ¿cierto? Ese vértice va a ser el primero de todos los que necesito. Vamos a colocar por acá. Igual este vértice se puede mover, ¿no? Ahora, este vértice lo creé en una vista activa para que me quedara perfectamente de frente, ¿cierto? Si yo roto esto, lo pongo en la vista frontal, lo voy rotando con 6, ¿verdad? Lo que voy a ver que estoy rotando la figura, pero esta, a pesar que la tengo así, está en la vista frontal exactamente en 0. Significa que yo le he colocado en el eje que está acá de la vista frontal en el 0 absoluto, es decir, está perpendicular a eso, por eso lo hice ahí. Ahora que ya tengo ese vértice creado, voy a empezar a crear más vértices. Para crear más vértices, a partir del primero que ya fue hecho, simplemente voy a presionar la tecla E de elefante y voy a poder sacar otro vértice y me va a crear Blender como una línea que va a estar pegada al punto principal y de ella vamos a poder construir nuestra línea y nuestro punto, ¿cierto? Este que está acá. Luego hay que decir una cosa, lo que te hace es una extrusión. Cuando yo le doy clic acá, ya automáticamente estoy clonando el punto y me está creando una línea que está conectando ambos puntos. Cuando hago esto, lo que estoy creando es un evento. Los eventos son cuando yo creo algo, cuando yo elimino algo, cuando yo roto algo, cuando yo prácticamente cualquier cosa. Y los eventos están activos siempre y cuando yo lo acepte o lo cancele. Si tú te das cuenta, yo ahorita, después de la presionando E, yo ahorita ya no estoy presionando E ni nada, el teclado, el mouse quedó, o el punto, que creé, ha quedado pegado al mouse, y donde yo muevo el mouse está moviéndose la pieza. Este es porque ahorita tengo un evento. El evento que yo tengo ahorita activo es la de extruir una línea nueva. ¿Cómo salgo de esto? Fácil, o yo lo acepto o yo lo cancelo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo acepto este evento, le doy clic izquierdo, automáticamente acepto que existió el evento de extrusión y el evento de mover, que son dos cosas diferentes. El evento de extrusión fue cuando se creó el punto, y el evento de mover es cuando yo arrastré de este punto para acá. Pasaron dos eventos. ¿Qué pasa si en cambio yo hago lo mismo? Muevo esto por acá y le doy E y lo saco acá. Y ahora digo, no, ya no quiero este evento. Le doy, si con clic izquierdo acepté, con clic derecho cancelo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Se canceló el evento. Pero, como dije anteriormente, habían pasado dos eventos. Uno fue la extrusión y otro fue la parte en la que yo movía el punto de un lugar a otro. Entonces, cuando yo le dé clic derecho, lo que se va a cancelar va a ser el último evento hecho. Y obviamente, el último evento hecho no fue la extrusión, sino que fue el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que ahora dentro de esta figura, si yo presiono G de gato, va a salir nuevamente mi clon, ¿cierto? Porque lo que hice al darle clic derecho fue cancelar el movimiento, pero no cancelar la extrusión. La extrusión no se pudo haber eliminado porque la extrusión fue el primer evento que se hizo y después moverlo fue el segundo evento. Cuando yo le di a aceptar, lo que estoy aceptando es el mover, y si le doy clic derecho estoy cancelando el mover, pero no estoy cancelando la extrusión. ¿Me doy a entender con esto?
Bien, ahora que yo ya sé eso, me dicen, bueno, pero y entonces le di control Z, ¿verdad? Aquí está el vértice. Es como que tengo una tortilla sobre otra. Ya tengo puesto el vértice porque el vértice, al momento que yo presioné E, ya se clonó y ahí no hay poder de Dios que lo quite, ¿cierto? A menos que le des control Z, ¿verdad? Pero imagínate que tú, por ejemplo, extruiste, le diste clic derecho y se te olvidó. Y dejaste ahí ese vértice y seguiste trabajando. Por ejemplo, aquí sacaré otro E. Le doy clic izquierdo, acepto el movimiento, le doy aquí otra vez E, saco otro y ahí voy. Ya tengo un vértice, dos vértices, tres vértices. Así es lo que yo visualizara. Pero en realidad aquí tengo 1, 2, 3 y cuando muevo este, ¿verdad? Aquí está el otro, 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la primera extrusión que yo hice quedó ahí, ¿cierto? Si yo presiono G de gato para moverlo, vas a ver que yo puedo mover el vértice que está ahí pegado. Y vas a ver que hay un clon. Entonces eso en Blender se llaman dobles. Son vértices que nosotros extruimos. Por ejemplo, aquí le doy otra vez E. Le doy clic derecho. Cancelé el movimiento. Sí, pero no cancelaste la extrusión. Ahora, si yo selecciono la figura con A, ¿cierto? En esta parte de abajo, no sé si se alcanza a leer. Vamos a leer que aquí dice el plano tiene... ¿Por qué? Porque es un plano, lo que hicimos al principio. Tiene 5 vértices, ¿cierto? ¿Por qué tiene 5 vértices? Ah, bueno, porque aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, ya habíamos dicho que había un cuarto y también creé aquí otro más, es el 5, ahí está el quinto vértice, que si yo presiono G de gato vuelvo a sacarlo y saco ahí como que fuera una rama, ¿verdad? Entonces estos vértices son dañinos para el modelado cuando tú tienes vértices dobles, que son vértices que quedaron puestos uno sobre el otro. En el desarrollo de un ejercicio es común que eso pase, ¿cierto? Entonces, como yo no lo puedo eliminar cuando le doy E, clic derecho, porque lo que elimina es el movimiento, sino que el vértice ya se creó y aquí otra vez, ya tengo 6 vértices. De hecho tengo más, tengo 6. ¿Cómo puedo eliminar esos vértices que son llamados dobles? Muy sencillo, fácil. Yo selecciono todo el elemento con A de avión, y acá presiono el combinatorio de teclas Alt más M de mamá, Alt más M, y acá selecciono por distancia. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Van a ver que en esta parte de abajo va a aparecer un mensajito, Alt M de mamá, por distancia, y va a decirme se removieron 2 vértices. Yo les pregunto, ¿qué vértices son los que se removieron? A ver, Marcelo, Ronnie. Los vértices dobles. Los que estaban posicionados acá. Ahora si yo regreso acá y presiono G de gato para mover, ya no sale un vértice desde ahí, sino que lo que sale es el mismo vértice que se está moviendo. Recordemos que G es para mover, G de gato, y E es para extruir, que es como la manera en la que yo estoy creando cada uno de estos vértices nuevos, y como la extrusión inmediatamente incluye el movimiento, se hacen 2 eventos. En conclusión, los eventos van a ser aceptados con clic izquierdo y van a ser cancelados con clic derecho. ¿Vamos a entender? Bye. Sí. Dicho eso, ahora voy a seguir dibujando. Voy a decir acá E, clic izquierdo porque lo acepté, E, clic izquierdo para acá, E, clic izquierdo para acá. Yo ahorita estoy dibujando y así a mano alzada, ¿verdad? En otros ejercicios vamos a aprender cómo colocar una imagen de fondo como que fuera referencia, para que no esté dibujando así a lo que me salga, sino que ya tener un dibujo acá que me sirva como referencia. Yo aquí ya tengo esta figura, ¿cierto? Ahora, esta es una línea. Si yo roto, ven que aquí está la línea, pero nota que la línea, aunque yo la puse en la vista frontal, en la vista derecha no está acá, sino que está por acá, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque eso es muy común que pase. Aunque yo le esté viendo en la vista frontal de esta manera, yo no puedo controlar qué tan adelante y atrás está, ¿cierto? Y eso yo lo noto hasta que lo roto un poco, y te notas de que esto está demasiado adelante del eje X, que es el que pasa por acá. Yo necesitaría mover esto para acá, pero lo voy a dejar así por ahora para que vean a qué me refiero. Ahora, como yo ya tengo esta pieza así, esta línea, y yo necesito sacar un clon acá, otra línea igualita por acá, para que me genere lo que es el sólido o el efecto del cohete, yo puedo auxiliarme de lo que son los modificadores. Los modificadores tú los vas a encontrar en esta parte. Le doy aquí a la llave de tuercas y acá en el modificador tú vas a encontrar la opción que dice agregar modificadores.
Los modificadores son elementos o funciones que están hechas en el programa que te van a servir a ti para poder construir, deformar o modificar algún evento específico de tu elemento, ¿verdad? Entonces, pero en general, cada uno de ellos van a tener una función específica. Yo por lo menos ahorita voy a utilizar un modificador que me sirva a mí para generar un clon de este lado de las mismas dimensiones que ese, y ese se llama ¿dónde es que estás, amigo? Se llama enroscar, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el modificador enroscar? Te gira un elemento en un ángulo específico y te crea un clon. Vamos a ver qué pasa. Le doy a enroscar y mira qué pasó. Me creó ahí este clon, ¿cierto? Me creó aquí este sólido. ¿Qué hizo? Empezó a rotar, rotando, hasta que llegó acá otra vez, en un ángulo de 360 grados. ¿Cómo lo sé? Acá, donde antes no tenía nada, al momento de crear el modificador enroscar, aparece aquí el ángulo. Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, en 90. Enter. Y voy a ver de que ahora mi eje rotó solamente 90 grados. Significa que me han salido clones, clon, hasta llegar acá, que son 90 grados. Pero hay que decir una cosa. Esto que está acá es una vista previa de lo que puede ser construido. ¿Por qué? Porque todos los modificadores, antes de ser creados ya físicamente en el espacio, te muestra este panel para que vos puedas ver qué estás haciendo. Si yo estoy completamente de acuerdo con este sólido, yo le voy a dar a aplicar, y cuando le dé a aplicar, ya ahí se va a crear la malla. Pero mientras yo no le dé a aplicar, yo puedo seguirlo modificando como quiera, ¿cierto? Por eso dice modificador. Entonces yo lo voy a volver a dejar acá en 360. Ahora, ¿qué son estas cosas? El eje donde está girando. Nosotros notamos que mi cumbo, que es ahora, está girando ¿sobre qué eje? Sobre el Z, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perfectamente lo puedo ver. Aunque el Z no lo mire, yo sé que aquí está pasando una línea imaginaria color azul y ahí está girando el elemento. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Ahora, si yo le cambiara acá el eje, quiero que gire en el Y, ahora va a girar aquí. Va a girar en el eje Y. Si yo le cambio aquí, quiero que gire en el X, ahora va a girar en el eje X, ¿cierto? Va a girar en este eje. Yo lo voy a dejar en el Z, que es el más correcto. Y luego me dice los intervalos. Los intervalos es la cantidad de clones que han salido. Aunque yo no lo esté viendo ahorita, yo sé que ahorita hay 16 clones divididos en un espacio de 360 grados. Es decir, aquí te lo dice, el ángulo de revolución me dice que cada 6.28 radianes va a aparecer un clon. Es decir, 1, después va a haber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cierto? Son la cantidad de clones que se están creando. Aunque todavía, como repito, esto no está creado. Esto es una vista previa. ¿Me doy a entender con esto? Sí. Vaya, ahora sucede una cosa. Esto no parece un cohete, parece una cisterna, ¿verdad? Y es porque el ángulo de rotación lo va a definir de la distancia que tenga la malla sobre el punto de origen. Notamos que el punto de origen se encuentra acá, pero la línea con los puntos que he creado se encuentra por acá. ¿Qué significa? Que para que esto rote de una manera un poco más, podríamos llamarlo estética, yo necesitaría acercar esto hasta ese punto. Y lo puedo hacer. Si yo selecciono el elemento con A, nota que lo único que se me selecciona es esta línea. Si yo muevo acá la flechita verde y lo voy acercando, mira cómo se va haciendo pequeñito. Y si lo voy alejando, mira cómo se va haciendo grande. O si yo lo muevo en el X, se va haciendo de esta manera, ¿cierto? Entonces el ángulo de rotación va a ser siempre definido por la distancia que va a tener la malla o los elementos que tenga seleccionados del punto de origen. Y como yo establecí que el punto de origen debe estar al centro, entonces yo necesitaría acercarlo lo más posible. Claro, el problema que pasa acá es que si yo lo trato de acercar de esta manera, por más que yo intente acercarlo acá, muy difícilmente voy a lograr que quede exactamente perpendicular al eje X. ¿Por qué? Porque no es posible, ¿cierto? A pesar que yo lo intente acercarlo más, siempre me va a fallar un poco los valores. Entonces, para hacer eso, yo me auxilio de las herramientas de transformación. Las herramientas de transformación siempre las vamos a encontrar en este lado. Presionando la tecla N de niño, te va a aparecer acá este panel. Mira, N aparece, desaparece, aparece, desaparece con N. Y acá yo voy a encontrar
que si yo tengo seleccionada la figura, mira, cuando no la tengo seleccionada, no aparece nada, selecciono con A, aparece seleccionada, y mira la distancia en la cual cada uno de estos elementos se encuentran separados. Solamente que acá esto sería elemento, propiedades, acá, mira, acá está la distancia, solamente que acá, para que no se me vaya a formar demasiado. Entonces notamos que esta línea, cuando yo la seleccione, en la distancia de acá hacia el eje X está movido 0.077984. Si acá le pongo, por ejemplo, 0.1, ¿qué va a pasar? Se va, perdón, el eje X es el que viene de acá para acá, ¿cierto? Hay que diferenciar. El X es de acá para acá. Entonces este estaba a 0.7. Es el Y el que tengo que modificar, porque el Y viene de acá para acá. Entonces el Y está a menos 2.2644. Yo aquí le voy a poner 0. Bueno, le voy a poner 0.1. Y mira, el elemento se movió 0.1, pero en el ángulo de los positivos, ¿cierto? Yo quiero que esto esté el 0. Es simple. Le pongo aquí en Y 0. Y automáticamente, mira, ahora estoy seguro que esa línea está pasando exactamente en el eje 0, ¿verdad? Del Y mezclado con el X. ¿Me dio a entender cómo hice esto? Sí. Vale, entonces yo... Licenciado, Dígame. ¿se puede sellar de la misma manera el cilindro? Este que está acá. Ajá. Exactamente, eso iba. Yo necesito sellarlo por acá. ¿Cómo lo puedo sellar? Si yo antes puedo sellar, así como puedo mover todos los puntos que están acá, también puedo mover puntos separados, o líneas incluso. Yo como estoy trabajando ahorita con puntos. Yo quiero que esto esté sellado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a sellar? Necesito mover esto para acá. Entonces, ¿qué eje tengo que mover? ¿El Y o el X? ¿Marcelo? Tendría que mover el X. El X, ¿cierto? Porque voy a mover de acá para acá. Sí. Entonces, y este punto está a 0.03, 0.22352, ¿verdad? Si yo aquí le pongo 0, ¿qué va a pasar? Que esto se va a venir exactamente al 0. Mira, y allá se selló. ¿Viste? Sí. Ahí moví este. Yo pudiera mover este. Cada uno de los vértices, ¿verdad? Mira, yo por ejemplo quiero hacer esto acá. Ya sale de otra manera, ¿verdad? Igual yo lo puedo mover independiente. O lo puedo mover utilizando esto. Pero lo mejor es esto, porque aquí tenés la certeza que el valor lo estás utilizando de una manera correcta. Bien, acá este otro que está acá lo voy a bajar un poco, ¿cierto? Y acá lo puedo seguir editando, ¿verdad? Mira, ya aparece ya un cohete, ¿verdad? Vamos a seguir modificando este. Recordemos de que mientras yo no aplique esto se puede editar cuantas veces yo quiera, ¿verdad? Ahora, si yo como yo digo que yo ya lo terminé, yo ya tengo la figura y yo ahora necesito ya aplicarlo, porque resulta que al estar así yo no puedo modificar otras cosas. Por ejemplo, yo quisiera sacar unas astas de este lado, otras astas de este otro lado. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque aunque yo esté viendo esto, realmente lo que yo tengo es esto. ¿Ve? Si yo desactivo este botón en los modificadores, estoy quitando la vista previa. Y ahora estoy viendo lo que realmente tengo, y lo que realmente tengo es esto, ¿cierto? Entonces, por eso es la vista previa, para que vos veas cómo está. Ahora, como yo ya sé que esto es como yo lo quiero y ya no lo voy a modificar más, entonces lo tengo que aplicar. Pero si yo lo aplico acá en el modo objeto, modo edición, vas a ver que acá te va a tener un error que te dice que no es posible aplicar modificadores en el modo edición. Y la razón es de que yo no puedo aplicar nada acá porque esto es para editar y yo lo que necesito es aplicar el elemento en un objeto. Eso ya te lo dice, que para que yo pueda aplicar este modificador yo tengo que estar en el modo objeto. Entonces me salgo al modo objeto con Tab o me salgo por acá, ¿verdad? Como así lo siento mejor. Y aquí sí le voy a dar a aplicar. Aplicar. Ahora viste que no me dio ningún problema. Si yo ahora ingreso nuevamente a la figura, voy a quitar esto con N. Si ingreso ahora a la figura, notaré que ahora ya no está como antes lo tenía, que solo tiene una línea, que ahora ya se crearon todas las líneas que tenía. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas líneas tengo acá? A ver, Marcelo, Ronnie, ¿cuántas líneas tengo acá ahora? 5 en el eje X. No, estas líneas, me refiero a las verticales.
¿Cuántas tengo? No sé, Lee. ¿Qué eran los intervalos? Era la cantidad de clones que se estaban creando. 16. Entonces cuando yo salí acá y apliqué, ¿cuántos clones se 15 hicieron? líneas, entonces. ¿Verdad? ¿Cuántas clones se crearon? Se crearon 16, ¿cierto? Que son estos que estoy viendo acá. Ujú. Ahora esto Sí. ya es editable, cada uno puede ser modificado tal como yo lo quiera, ¿verdad? Entonces básicamente aquí estaría ya viendo cómo poder crear mallas utilizando la figura, la técnica de dibujo libre. Y aquí yo ya tengo el cohete, que bueno, vamos a continuar la próxima semana porque ya son las 5. Y que esperaría que ustedes pues perfectamente puedan ir aplicando. Tal vez esta clase fue un poquito más teórica porque yo me dediqué a explicar muchos conceptos, ¿cierto? Pero ya en las próximas clases yo ya no me voy a dedicar a explicar tanto de, por ejemplo, qué es una malla, qué es una topología, etcétera, sino que ya me voy a dedicar ya a estar utilizando las herramientas. No sé si me voy a entender. Sí, Sí. tengo una consulta. Dígame. En mi caso, mi teclado no trae, El teclado numérico. decirlo, solamente trae el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 9 en la parte de arriba, pero no me accionan las distintas vistas, por así decirlo. Sí, mira acá en pantalla. Cuando tú no tengas eso, te puedes venir acá a navegación, quiero ver, a interfaz. ¿Dónde es que es? Temas, vistas, edición. Entrada, en entrada tiene que ser. Aquí activa ingreso, emular teclado numérico. Si activas esta opcióncita, ahora vas a poder utilizar el teclado de arriba, ¿cierto? Ve aquí ya Eso sería donde es el layout. O, mira aquí no, en en pantalla, archivo. compañera. Ahí está seleccionado, mira, en entrada. entrada. Ya. ¿Ya lo viste? Sí. Activas eso y con eso vas a poder utilizar ese teclado. Ok. Está bien, gracias. Bueno, entonces esa sería la clase de este día. Les repito, la próxima semana ya me voy a dedicar más que todo al ejercicio. Ya no voy a explicar tanto los conceptos, para eso yo les pido y les invito, ¿verdad? Que repasen este video, traten de hacer el cohete hasta esta parte, ¿verdad? Para que la próxima semana sepan qué estoy diciendo, ¿verdad? Y conéctense temprano, ¿verdad? Porque se conectaron casi que 45 minutos tarde. Marcelo 1 hora después se conectó. Entonces, Lo siento, Lick, no pensó tu problema eso. dormido estabas, no me des paja. Sí, Al principio sí, pero ya después se me dio el problema de cuando... Sí, miren que a mí no me va a temblar la mano mandarlos a cuarto año otra vez, hombre. ¿Qué? Bueno, quedemos entonces hasta acá. Los espero ver la próxima semana. Yo voy a subir este video en el grupo más tarde. Y cuídense mucho, traten de mantener los protocolos de seguridad en su casa. Y les deseo pues siempre lo mejor a cada uno de ustedes, ¿verdad? Bueno, Bien, gracias, Eli. cuídate Muchas Fred, gracias. cuídate Igual. Manny, cuídate Marcelo, hasta luego. Bendiciones. Eso igual, bendiciones. Cuídense. Gracias. Escuchamos.